Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Escamas en los ojos. Y vamos a comparar la historia de Saulo de Tarso de camino a Damasco según Hechos capítulo 9 y ver el símbolo y la realidad histórica y comparar estas dos realidades y ver entonces en nuestro presente la necesidad que escamas de nuestros ojos sigan cayendo. Así que voy a leer algunos de los textos, pero después vamos a mirar juntos unos específicos y conocemos esta historia en Hechos capítulo 9, donde Saulo iba de camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y poniéndolos en cárceles y todas esas cosas. Y leemos en el texto, en el verso 3, dice, vamos a leerlo juntos. Dice en el verso 3, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa historia entonces, si la miramos, de una realidad simbólica de cómo, qué representa esta luz que lo cegó. Históricamente sabemos que la luz, como Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Necesitamos ver los símbolos a través de la historia y qué representa luz. La luz representa conocimiento, representa el entendimiento y eso causa un brillo. ¿Por qué? Porque la luz disipa las tinieblas. Las tinieblas entonces representa ignorancia. La ceguera representa ignorancia y por eso vemos como en esta historia simbólica la luz. Y miremoslo históricamente, lo que naturalmente sucede en la vida de un ser humano. En la vida de un ser humano que está lidiando en su presente con pensamientos, tratando de descifrarlo, tratando de entender una realidad significante en su contexto. Pongámonos en los pies históricos de Saulo o Pablo, en el suceso donde él, desde que había nacido en su cultura, había sido un judío desarrollado ante el Sanedrín, desarrollado por Gamaliel, desarrollado como un erudito, fariseo, un maestro de la ley religiosa, un celoso de todas las verdades, y así había sido desarrollado su carácter, su persona, su contexto, su mundo. Por ende, en su realidad histórica, la verdad de que un judío estuviese transformando las leyes que para él eran supremas y por las cuales él daba su vida, basado a todo lo que él contenía, entonces aquí estaba esta guerra externa por una realidad de una guerra interna, de lo que yo tengo, yo soy, de lo que yo creo, de lo que es mío, de lo que es mi tradición, de cómo a mí se me formó, de lo que es mi verdad, y esto es lo único, y esto es lo que es, y esto es lo que se impone, y esto es lo que se vive por, y cómo es posible que alguien no crea o alguien esté diciendo o haciendo algo totalmente diferente a esto, que es la única verdad que yo sé, que yo entiendo, que yo conozco y que es real para mí. Y esa era la realidad histórica de Saulo de Tarso. Y por eso entonces, al ver la realidad de escuchar, de ver a un Esteban proclamar
el Evangelio, la vida de Jesús, al escuchar, me imagino, tantos sucesos, tantas experiencias, tantas realidades de vidas que habían sido transformadas y que ahora vivían libres de los dominios que la cultura, que los dominios, que la tradición, que ya fuese el templo y sus rituales, sus ofrendas, sus sacrificios, todo eso, como los había conformado, ahora habían sido libres por una persona, por un judío, que cómo es posible que no estuviese enseñando lo mismo. ¿Cómo es posible? Eso vino él a arreglar cuentas. Y eso era lo que estaba haciendo. Pero a la misma vez era confrontado con la realidad de su contexto. ¿Cómo es posible que tanta gente vivan libres, sean transformados? Y no tan solo transformados por la tradición, pero habían otros que habían sido transformados dentro de su ser, que vivían entonces en la libertad de conciencia y plena que Jesús, el Cristo, Jesucristo, los había concientizados e introducido al reino de la vida, al reino de la felicidad, al reino de la paz, al reino de la seguridad, al reino de la realidad del presente. Y ese reino, Esteban era uno, y por eso Esteban compartió las realidades en su contexto y les causó la muerte. Y con esas realidades en ese contexto histórico, nosotros, como quien dice, poniéndonos en los zapatos de Saulo de camino a Damasco, pues entonces es que una persona lidiando con estas realidades, wow, ¿cómo es posible? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo es posible que personas cambien así? ¿Qué puede causar eso? Y es esa realidad interna de uno pensando, de uno meditando, de uno tratando de empatar en su historia, buscándole respuestas a significantes preguntas que todo ser humano en toda etapa de su vida siempre experimenta. Y entonces aquí en esa realidad, aquí nos cuenta simbólicamente la experiencia, donde entonces una luz brillante, una voz del cielo, ¿ves? Y esto es símbolo, como les digo, una luz brillante. Entonces tiene que ser una luz donde puede brillar, una luz en la conciencia, una idea, un pensamiento, una revelación de que ahora, ahora estoy analizando y entendiendo. Ahora se me despertó un pensamiento que jamás había procesado en mi mente. Ahora las experiencias de esta vida me están siendo, como decir, las respuestas a mis preguntas. Y ahora estoy empatando mi historia, mi cultura, cómo fui formado, mis enseñanzas con esta realidad. ¡Wow! Esa luz que entonces vino a iluminar la conciencia de Saulo. Y entonces por eso en esa luz, en esa iluminación es que escucha, ahora tiene un oído al Espíritu de la vida eterna, al Espíritu de Cristo. Entonces puede escuchar ahora la voz del Espíritu dentro del ser, que entonces le dice y lo llama. Y como vemos, Saulo, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. En el verso 4 dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y ahí vemos esa dinámica. Y todo esto es refiriéndose a lo que naturalmente pasa dentro del ser humano cuando entonces viene a procesar y a entender algo supremo. Y entonces esa voz, Jesucristo, esa realidad, entonces lo iluminó y a la misma vez lo cegó.
refiriéndose a que, como todo proceso natural en una persona, cuando algo nuevo aprende o cuando hay un nuevo interés o un deseo de comenzar a hacer algo, se da cuenta que está ciego, en el sentido de que es ignorante a la realidad de todo esto que representó y que es y que era en su contexto la vida y la realidad de Jesús el Cristo. Y entonces por eso vemos que quedó ciego en el texto, como nos dice, de una forma simbólica, representando de alguien que ahora estaba ignorante a las verdades. Y por eso entonces vemos como el texto nos dice que ahí surge Ananías y surge la visión de Pablo, la visión de Ananías para unirnos, porque Ananías era el discípulo del Espíritu vivificador o de la realidad de Jesús el Cristo. Y por eso entonces cuando leemos y continuamos, y vamos a leer en el verso 17 al 18, vamos a leer rapidito aquí. En el verso 17 ya leemos: así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció. Esa palabra apareció es significativa. En el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. Mira que dos cosas. Una, vamos a ver cómo se le apareció en el camino para que recobre entonces la vista y sea lleno del Espíritu Santo, completo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió y recuperó las fuerzas. A ver en estos símbolos la realidad de la experiencia histórica, porque la realidad de lo espiritual, la realidad de lo natural, lo espiritual es lo natural. ¿Y cómo se escribe espiritualmente? A través de símbolos, y uno puede entender entonces el proceso natural o histórico que estas historias simbólicamente están compartiendo. Entonces, como vemos en el verso 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor quien se te apareció. Cuando miramos esa palabra, se te apareció, y buscamos, ese es en el verso 17, buscamos entonces la etimología de esta palabra griega, cómo se le apareció. Y tiene que ver cómo se le reveló, cómo lo vio el ojo de la mente. Y miremos, si te invito a buscar tu lexicon o alguna de las aplicaciones donde puedas buscar qué palabra griega ahí se está usando, y entonces puedas ver el significado de esta palabra. Entiendo que es la palabra 3708. Jorao es como decir la palabra, que significa visión espiritual, que significa la percepción, el entendimiento, la revelación, la comprensión. Entonces así fue como se le apareció, así fue como lo vino a ver, lo vino a comprender, como naturalmente le había mencionado, un ser humano que naturalmente está lidiando con las experiencias de su vida y de momento, se le aparece, se le revela en el camino, como lo vemos. Y entonces, para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí hay un proceso de cómo entonces una persona recobra la vista, ¿ves? Recobra
el entendimiento. Ahora, al ser iluminado, ahora es clarificado y ahora entonces puede entender, percibir la realidad de la vida. Y por eso la realidad de ser lleno del Espíritu Santo, de este sentir que antes no tenía, de esta realidad que anima, que vivificó su muerto ser que desde que había nacido había sido conformado a la naturaleza, como lo es todo ser humano en su historia y su contexto, que dependiendo de dónde vive, su lengua, su idioma, su cultura, su tradición, ¿ves? Sus creencias, ya sea en divinidades o ya sea los tipos de creencias que tenga, los formaliza desde niño y a través de su crecimiento solidifica las creencias. Y para el individuo todo lo que entiende, sabe, es lo que cree y es su real verdad, porque forma su identidad. Y cambiar eso es difícil. Entonces es la realidad que sucede, que pasa en uno que, basado a su naturaleza humana, estaba muerto. Y ahora el Espíritu Santo, ahora la realidad de la evidencia de Cristo, el Espíritu vivificador que transformó y resucitó de los muertos a Jesús, que también experimentó esta misma realidad. Entonces, eso causó la vida nueva de Pablo, o de Saulo a Pablo. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo vino esa totalidad y llenura? Como dice el texto, al instante, el 18, al instante algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y en ese proceso, como nos lo cuenta aquí, uno puede decir, ¿ves? Como a veces en la tradición de fe, uno lo cree todo y todo esto lo tomamos literal. Y una luz fue como brilló. Y eso es algo único, que la experiencia de Pablo, oh Dios mío, así fue real y literalmente. Y entonces una voz del cielo se escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Y así sucesivamente. Y por eso entonces cuando Ananías fue y le puso las manos, le puso las manos y las puso aquí, y ahí escamas salieron y cayeron de los ojos, y ahí entonces él pudo ver, y todo lo interpretamos literalmente, la letra, y nos quedamos en la letra, pero entendiendo el espíritu que la letra contiene, entendiendo la naturaleza humana y cómo el ser humano, a través de la historia, al ser concientizados con unas verdades supremas que en su tiempo son significativas, reales, entonces decide cambiar, someterse, asumir la responsabilidad a la nueva revelación, al nuevo entendimiento. Y por eso vemos que así las escamas caen y el bautismo, lo significativo que representa, porque el bautismo representa ese proceso, como decir, Ananías siendo el discípulo, Ananías siendo el maestro en este contexto que tenía la sabiduría del Espíritu, entonces bautizó a Saulo, lo procesó con la información, con el conocimiento que Pablo era ciego de. ¿Ves? Y ahí es donde sus escamas caen. Todas las tradiciones de Pablo o todo lo que él valorizaba, todos sus títulos, como Filipenses, entiendo que capítulo 3, él está diciendo de todos los títulos que él tenía o todo lo que él valorizaba, y llegó al punto de decir: lo tuve todo por basura.
realmente en el contexto utiliza la palabra estiércol. Todo lo dejé por el fin de conocer a Cristo. Y esa es la realidad que causó que sus escamas cayeran. La realidad del conocimiento de Cristo. Y al ser bautizado en ese proceso, fue enseñado en la sabiduría y en el entendimiento del Espíritu vivificante que resucita a los muertos, de la manera egocéntrica de vivir a una manera por el Espíritu de verdad. Y entonces vemos esa realidad en el mensaje y enseñanzas de Pablo a través de sus epístolas, donde vemos que las enseñanzas concernientes al reino de Dios, al espíritu vivificador de Cristo en el ser humano, es para que transforme su naturaleza humana en el presente, de que muera su egocéntrica forma de ser superficial, falsa, influenciadas por las tradiciones rituales que claudicaron al ser concientizados del espíritu de vida en Cristo, y por esa realidad libertadora, entonces el ser humano se responsabilizaba para vivir conforme a. Y ahí es donde estaban las luchas que él tenía con sus contemporáneos que querían venir a continuar judaizando a la gente o a añadir tradiciones y añadir rituales como la circuncisión o otras cosas de comidas y de todas estas cosas que ya eran muertas, porque al espíritu, al ser el ser concientizado de la realidad y responsabilizarse, entonces en tal libertad del reino de Dios dentro de uno vive. Y ahí en ese espíritu de vida uno es, y en ese espíritu de vida uno es consciente y armoniza con todos, porque es la realidad de todos, y todos vienen a ser hermanos, y todos vienen a ser parte de esta familia, y uno entonces también entiende y reconoce que no todos están en la misma sintonía, no todos tienen ahora mismo la misma revelación que yo tengo, y por eso hay unos que todavía están en su naturaleza humana, en su egocéntrica forma de vida, todavía tienen sus velos, están ciegos, son ignorantes, todavía están llenos de sus escamas, y lo que más valorizan es sus templos, sus tradiciones, sus cultos, sus denominaciones y todas esas cosas. Pero uno, al ser consciente de esa realidad en otros, uno es paciente, uno es compasivo, uno expresa y demuestra mayor amor, sinceridad, generosidad, servicio, porque reconoce que el reino de Dios en uno ahora es manifiesto, evidente, es luz que alumbra en medio de las tinieblas a través de uno, a través de mí y de ti, que somos conscientes y vivimos de esta realidad, que también antes estábamos así, pero gracias a la realidad histórica de la vida de Jesús el Cristo, a la realidad histórica de la vida del Espíritu vivificador de Cristo en Pablo, también nos han llegado el mismo espíritu y estas mismas historias a nosotros, y nos han concientizado de la misma realidad, para que entonces la ignorancia, la ceguera, las escamas caigan. Lo que antes valorizábamos como tradiciones y rituales y todas esas cosas que nos sirvieron, ahora entendemos y vivimos por algo mayor. Y es la experiencia del día. Y al ser bautizados, es al ser concientizados a una nueva enseñanza, a la enseñanza del Espíritu. Entonces uno crece a la medida y a la estatura
en el mismo espíritu de Cristo. Y ahí es una realidad que hoy en día debemos mirar claro. Y es esta: llegar a la medida y a la estatura de Cristo, de cómo Jesús, el Cristo, fue. O hablar de la perfección, sé pues perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Decir ser perfecto en las tradiciones de fe occidentales es como que no, nadie es perfecto, nadie. Y esa es la mentalidad tradicional que se tiene formalizada, porque lo que más se valoriza es la culpabilidad. Más se valoriza y más se da énfasis a la vida fracasada. No, tú eres un pecador impedernido, y siempre lo tratamos de pintar bien lindo, como decir, tú eres un pecador y tú eres un barro y tú eres todas estas cosas, pero después, para entonces llevar a que mira la gracia que Dios ha tenido y el favor que ha tenido para salvarte de tu vida pecadora, porque tú mismo no te puedes salvar, sino por eso dependes del Salvador que está allá arriba en los cielos. Y esa es la mentalidad que siempre tienen a la gente, de culpabilidad y de incapacidad, de que no son capaces de salvarse por sí mismos. Cuando la realidad de la historia, de tanto la vida de Jesús como el Cristo, por la infusión de este espíritu de vida eterno que llamamos el Espíritu de Dios, cuando lo transformó, al igual que Saulo de Tarso, cuando fue iluminado por el mismo Espíritu vivificador, el Espíritu Santo en él. Es la misma realidad que resucita a cualquier muerto. Y es la misma realidad que dentro de ti y de mí nos lleva a la perfección. Así como cuando tú y yo asumimos la realidad, la responsabilidad de vivir conforme a tal espíritu, a tal esencia, a tal realidad. Y entonces ahí está la salvación y la perfección. Cuando entonces dominamos a nuestra egocéntrica forma de ser por procurar ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, y al conocer los atributos y cualidades de nuestro Padre, entonces procurar ser imitadores de nuestro Padre diariamente, en la capacidad del entendimiento y en la capacidad que crecemos, en la capacidad que somos bautizados en este mismo Espíritu, para así resucitar en la misma conciencia y capacidad y disfrutar de las mismas experiencias aquí en la tierra de Jesús el Cristo, y así vivir el cumplimiento de tal realidad de aquellos que vivieron a la vida plena y superaron a la máxima experiencia en su realidad de ser Cristo. Y es ese el que las escamas cayeron y ahora ve la realidad del Espíritu y vive conforme a la nueva visión espiritual. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.